La medicina natural es aquella medicina que si tú la sientes, es una medicina creada, una planta es por el creador. Pongamos el baño vapor es una parte del cuerpo externa. Bajo este hermoso atardecer nos encontramos en medio de la selva. Hoy vamos a conocer un poco del sauna, también conocido como el baño vapor. Aquí en la Amazonía existen muchísimas formas de realizarlo, ya que cada cultura tiene su propio método. Pero aquí en la cultura quichua de la Amazonía va a ser el siguiente, el que les voy a mostrar a lo largo de este video. Vamos a conocer cerca de 15 plantas que juntas se cocinan y de esta manera genera las propiedades sobre el cuerpo de la persona y cómo esta puede ayudar en el cambio energético, así como unas enfermedades que pueden ser curativas a través de estas plantas naturales. Esta es una variedad de yerba luisa, también conocida en muchas comunidades como limoncillo. Aquí en la Amazonía ecuatoriana se utiliza muchísimo para hacer el té. En regiones de la Amazonía, directamente desde la planta, se recogen varias hojas y de esta manera se cocina en la cantidad de agua que se requiera. Una vez servida ya queda como té e infusión y ayuda muchísimo al cuerpo debido a sus propiedades. También es muy utilizada para el baño vapor, ya que esta planta es bastante aromática y dulce y de esta manera se cree que en el cuerpo de la persona ayuda muchísimo a aumentar la confianza para tu trabajo. Esta es la chalipanga, una de las muchas plantas que se utilizan para hacer el brebaje de ayahuasca. Sin embargo, también es utilizada para el baño vapor debido a que de manera energética ayuda a alejar los malos espíritus de las personas y de esta manera cuando se cocina con el resto de plantas dentro de la olla, esto ayuda muchísimo con sus propiedades a la energía de la persona. Pongamos el baño vapor es una parte del cuerpo externa. A veces sudamos mucho para dormir o a veces está maltratado el cuerpo. Por ejemplo, digamos, me duele, me quema, me arde o estorba, molesta, malos sueños, sueños, pesadillas, dicen como unos hablamos mal sueño, nosotros decimos otra palabra, pesadilla. ¿Ya? Y entonces esas traumaciones del cuerpo personal, mejor hacemos sauna. Esa sauna quiere decir en cualquier parte del mundo. Yo no estoy diciendo que no bañan agua fría, agua termal, agua caliente, bañan. Pero con todas maneras, así para ser un chamán o para aprender chamán, conocer chamán, entonces esta planta aromática, olorosa y fragante para quitar todas malas energías externas. Y entonces con eso da ganas de dormir, da ganas de comer, ya cambiar otra, generar el cuerpo humano. Gracias. Más allá del conocimiento de los ancestros, de los chamanes, de los abuelos en la selva, ellos ya también conocían el tema de los beneficios del baño vapor. Hoy en día es bastante común, según estudios y datos científicos, que la sauna puede ayudar muchísimo a nuestro cuerpo, sobre todo con el tema de la antiedad. Según estudios, existen grandes probabilidades de rejuvenecer la piel, ya que al estar en el sauna abren los poros de la piel y de esta manera limpian sales y metales que se encuentran dentro de nuestro cuerpo. También ayuda muchísimo a las personas que tienen problemas respiratorios, ya que ayuda a prevenir la sinusitis y otras enfermedades relacionadas al tema de la respiración. Pero principalmente se utiliza el baño vapor o el sauna para poder relajarse. Según varios terapeutas, aconsejan realizar el baño vapor al menos una vez al mes,
ya que de esta manera ayuda muchísimo a prevenir el estrés que se vive día a día en el entorno de trabajo. Hoy en día, chamanes, mujeres curanderas, entre otras relacionados a las plantas medicinales y a la curación, tratan de integrar al sauna como uno de los procedimientos más importantes para poder prevenir diferentes enfermedades, e incluso curanderos de diferentes culturas han utilizado al sauna como un método para ayudar a las personas a curar varias enfermedades. Sea cierto o no, hay muchos respaldos científicos y testimonios de curanderos que, utilizando el sauna con plantas aromáticas específicas, han ayudado a cientos de personas a sanar sus enfermedades y sus problemas con la mente. La siguiente planta que se utiliza muchísimo en la infusión para el baño o vapor es la chiriguayusa. Esta es una planta muy parecida a la guayusa, pero es muy característica y fácil de reconocer debido a que estas tienen flores, a diferencia que la guayusa no las tiene. La chiriguayusa utiliza muchísimo contra propiedades de personas que quieren hacerte daño. Según las leyendas de la cultura quichua, utilizar estas plantas ayudan a alejar a las malas personas y las malas vibras de ti, para que de esta manera puedas tener éxito y desarrollo personal de la manera correcta. La medicina natural es aquella medicina que, si tú la sientes, es una medicina creada, una planta es por el creador, que en verdad el creador puede fluir a través de una planta y sanar tu cuerpo. Acá vienen gente muy mal, ¿no? Muy mal de salud. Muy mal, con enfermedades de estrés, cansados del sistema, de la presión, cansados de tantas cosas. Y aquí eres un hombre libre. Esta es una de las ortigas más conocidas en la Amazonía ecuatoriana. La ortiga que estamos viendo aquí es la variedad de Pucachini, que en español significa la ortiga roja. Debido a su flor y a sus espinas, se cree que es una de las más letales en la Amazonía, y también es utilizado como medicina en diferentes formas, como pomadas. La hoja también se hace en forma de té y también utilizada para poder hacer el baño vapor. Se cocina junto con las otras plantas para que de esta manera ayude con sus propiedades. Bien, ahora nos encontramos en el punto más importante de todo este recorrido. Vamos a recoger el anís silvestre, muy utilizado por sus grandes propiedades para lavar el cuerpo de manera externa. Al menos el 50% de todas las hojas tiene que ser principalmente del anís silvestre, ya que sus grandes propiedades ayudan a lavar completamente el cuerpo a través del vapor. Ahora que ya hemos recogido todas las plantas que vamos a utilizar, son cerca de 15 plantas. Cada planta tiene su propia función y va a ayudar al cuerpo. Una vez que tenemos todo esto, lo que vamos a hacer es, en una olla gigante, poner agua y poner todas estas plantas para de esta manera poder realizar el baño vapor. Como primer paso, antes de poner la olla, vamos a encender el fuego y después vamos a poner la olla junto con todas las hojas que hemos traído en el canasto y la pondremos a cocinar durante varias horas. Una vez que colocamos la tapa de la olla, tenemos que esperar cerca de 2 horas para que pueda cocinarse de manera correcta, y de esta manera todas las plantas que colocamos en esta olla puedan salir todas las propiedades energéticas que poseen estas plantas. Y una vez que ya esté hirviendo, es el siguiente paso ir hasta el sauna. Este pequeño espacio que vemos acá atrás nuestro es el sauna. ¿Cómo se realiza? Es lo que te vamos a decir a continuación. Ya estamos listos con el baño vapor. Hemos puesto la olla dentro del sauna. Este pequeño espacio es para máximo 10 personas. Como he dicho, cada cultura tiene su propia tradición, su propia forma de hacer el sauna. En este caso es un pequeño espacio hecho de madera
tapado también con un plástico para que tenga más resistencia, y por fuera también está cubierto con hojas de paja toquilla que ayudan a mantener el calor al 100% dentro de este espacio. Y tenemos que permanecer aquí alrededor de 25 minutos. De esta manera el vapor se va a concentrar en todo este pequeño espacio y llegará hasta mi cuerpo. De esta manera es como muchas tradiciones indígenas han podido sanar y curar pequeñas enfermedades. El baño vapor tiene muchos beneficios para ayudar al cuerpo y por eso se recomienda realizarlo una vez al mes. En el lugar en el que estoy en este momento es Hampiyacu, es un pequeño centro de plantas medicinales en la cual vienen muchísima gente para curarse de manera externa, sanarse de manera externa, y recordar que está atacando uno de los problemas principales de la sociedad de hoy en día, la cual es el estrés laboral, el estrés del entorno de la ciudad, etc. Es como así en las culturas indígenas tratan de rescatar sus tradiciones y sobre todo a valorar sus plantas medicinales, a valorar el trabajo que realiza esto, ya que no todos tienen conocimiento de el beneficio de cada una de las plantas tradicionales de aquí, de la Amazonía ecuatoriana. Y las medicinas que estás viendo ahora son sembrados y descubiertos quizás por vuestros abuelos de muchísimos años. Y esa enseñanza nos han venido nosotros transmitiendo también en esta nueva generación.